Buenas tardes. Honor y gloria a Dios hoy, mañana y siempre. Y gratitud por su palabra, por habernos traído hacia Él, porque por nosotros mismos nunca hubiera sido posible si no fuera por su gracia. Gracias a Dios por la predicación de su palabra. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Que solamente Él brille y que veamos su gloria en su palabra. El título del sermón de hoy es La crucifixión. La crucifixión. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 33. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 33. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oremos, hermanos. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Danos oídos para oír tu palabra y ojos para ver tu gloria, Señor, por la predicación de tu palabra. Habla hoy al corazón, Señor, de tu congregación. Ayúdame a hablar en tu nombre, solamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús de Nazaret, cuando inició su ministerio, también eligió a 12 discípulos y a partir de ese momento fue llamándolos a todos, a unos en las barcas de pescar, a otro en el banco de los impuestos, y los llamaba diciéndoles: sígueme. Y cuando los seguían a todas partes, enseñándoles el reino de Dios, después los envió a predicar el Evangelio. Y cuando los estaba enviando, les dio muchas instrucciones, les dio muchas advertencias. Jesús nunca les ocultó la verdad acerca de las consecuencias de seguirlo. Les dijo: seréis perseguidos, seréis aborrecidos. Y también les dijo que por causa de Él, ellos, sus seguidores, sufrirían a causa de la división, siendo apartados de en medio de su pueblo e incluso aborrecidos por sus propias familias. Pero el Maestro también los animaba, diciéndoles: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero no era un ánimo dicho vacíamente, sino una promesa del Hijo de Dios. Sin embargo, les volvió a advertir, diciéndoles:
El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto último que Jesús les dijo es suficientemente entendible para los creyentes de hoy. Él dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sí, los cristianos que somos de la segunda generación de discípulos para acá, sí lo entendemos, porque ya sabemos en qué acabó la historia de la redención según los 4 evangelios. A nosotros Dios nos ha concedido que entendamos algo de lo que significa la cruz, pero para los discípulos que estaban oyendo estas palabras directamente de Jesús, no tenía sentido lo que estaba diciendo. No era entendible para sus discípulos lo que su Señor, lo que su Maestro les decía acerca de la cruz, porque ellos ni siquiera se imaginaban la muerte de Jesús. Pero Jesús sabía lo que había en sus corazones y que tal vez estaban escandalizados dentro de ellos, que tal vez pensaban: ¿qué dice Jesús? ¿Tomar una cruz? ¿Por qué? Porque en aquel entonces, allá en Jerusalén, que alguien tomara su cruz significaba que sería crucificado. Y eso era muy vergonzoso. Era una forma de morir humillante, reservada para los peores delincuentes. Ser crucificado por los romanos significaba exponer el cuerpo muerto en público. Y además, esto sería doloroso y humillante también para las familias de los crucificados. Horrenda muerte, la cruz. Sin embargo, irónicamente, la crucifixión de los malhechores era parte de la vida común de aquel entonces, bajo el dominio de Roma. Yo pienso que era habitual enterarse de algún crucificado cada cierto tiempo. Pero como decimos en nuestro país, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Para los discípulos de Jesús, una cosa era enterarse de alguna crucifixión por ahí, y otra cosa era que su maestro moriría crucificado y ellos no lo sabían. Los discípulos no sabían que al final del ministerio de Jesús, de repente se hallarían en un huerto donde estaban con Jesús después de la cena de Pascua, y que de un momento a otro pasaron de estar con su maestro escuchando las palabras de su Salvador a verse rodeados por la guardia del templo con antorchas y palos. Luego Jesús era arrestado y en pocas horas en la madrugada ya estaba siendo enjuiciado y al amanecer castigado públicamente en el pretorio. Y muy temprano los guardias romanos levantaron a Jesús en una cruz junto con los malhechores y rodeados por una multitud de gente furiosa y confundida. Mateo 27, 33 al 37 dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí,
y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto que estamos leyendo? ¿Qué es esto que están diciendo estos judíos, los principales sacerdotes y los escribas, como dice aquí nuestro pasaje? Esto que está pasando aquí, en este lugar llamado el Gólgota o la calavera, comienza mucho más atrás, mucho tiempo atrás. Comienza desde el principio. Esto comienza desde el principio de la historia de la redención, que comenzó justamente el día de la caída del hombre a causa del pecado. En el huerto de Edén, en el Génesis, esta historia de redención tiene un autor. El autor es Dios, el cual prometió un Salvador. Desde el comienzo, el Señor trazó su plan por medio del cual rescataría a su creación amada, salvando al hombre por medio de su escogido, por medio de su ungido, del Mesías, su Hijo. Este plan de salvación, Dios siempre nos lo está recordando una y otra vez a lo largo de los pasajes de las Escrituras. Usted vea cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Señor repite la historia de la redención para recordarla con propósito, con un propósito, con el propósito de la salvación. Hay un ejemplo muy particular de estos recordatorios llenos de gracia que hace el Señor para todo aquel que oiga y crea y se arrepienta, para que no se pierda, sino que sea salvado. Este ejemplo es el de Esteban, el primer mártir de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, reprendiendo a Israel por haber matado ¿a quién? Al ungido, a su propio Salvador. Antes de ser apedreado por los judíos, les reprendió, gobernado por el Espíritu Santo, en un potente sermón que comenzó desde Abraham, siguiendo con Moisés, y siguió reprendiendo Esteban a sus hermanos judíos hasta llegar a los profetas, y les dijo en el poder del Espíritu Santo: duros de cerviz, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Así mataron también al justo. Y les presentó a Jesús como el Mesías. Otro recordatorio de la historia de la salvación de parte de Dios para su pueblo y para todo aquel que oiga, crea y se arrepienta. Esto lo hizo Esteban apenas unos días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Una circunstancia que quiero resaltar que hace este asunto más grave era que los primeros en procurar matar a Jesús fueron los mismos
sacerdotes y escribas. Los mismos que se burlaban de Cristo mientras éste era crucificado. Verso 35. Estos debían ser, se suponía que debían ser, como aquellos primeros sacerdotes que Dios ordenó en los tiempos de Moisés para que fueran intercesores entre Dios y su pueblo, pero ahora eran los maestros de todo el pueblo, y en lugar de enseñar acerca del cumplimiento de las promesas hechas por Dios en su plan de redención, en total ignorancia e incredulidad gritaban burlas contra el ungido del Señor mientras era crucificado. Esto es lo que describe este versículo, que los principales sacerdotes presenciaban la crucifixión de Jesús y se burlaban de él. ¡Sálvese a sí mismo! Es el ungido, ¿no? Es el escogido, decían. Estos sacerdotes y escribas, cegados por su ignorancia e incredulidad, no reconocieron a su Salvador. Mucho menos lo dieron a conocer a todo el pueblo, para que recibieran la gracia de la salvación. Si hubieran tenido en cuenta la revelación de Dios en las Escrituras, que Dios había profetizado que el Mesías habría de morir injustamente tal como estaba muriendo Jesús, lo hubieran reconocido. Si hubieran tenido en cuenta a las Escrituras, hubieran reconocido que ese momento era exactamente lo que decían las Escrituras, pero no fue así. Y el pueblo judío ya no esperaba al Salvador que enseñan las Escrituras, ya no esperaba al Mesías que enseña la Biblia, ahora esperaban a un héroe, un caudillo, un líder político, un líder militar, que los libertara de la opresión del Imperio Romano. Y yo me imagino que esperaban que aquel Mesías que ellos esperaban, aquel que habían recibido en la entrada triunfal en Jerusalén, al que le gritaban, Hosana, Hosana, y que se llamaba Jesús de Nazaret, esperaban que fuera como Moisés, que libró a Israel de Egipto. Los sacerdotes y escribas y todo Israel estaban viendo el Evangelio vivo delante de sus ojos, siendo crucificado, y no lo vieron, no lo creyeron, porque para ellos eso que estaban viendo era incongruente, sin sentido. No les hizo sentido ver a Jesús siendo crucificado. Para la multitud judía, ese no era el caudillo que ellos esperaban, ese no era el héroe que ellos esperaban. Y para los sacerdotes y escribas era un alborotador menos que dejaría de exponerlos delante del pueblo de una vez por todas. Por si fuera poco, con la burla de los de su nación, aun cuando estaba ocurriendo el acto mismo del sacrificio del Cordero, en presencia de sus ojos, también los extranjeros, los gentiles, los soldados, también se burlaban, también lo escarnecían. Ya crucificado, también se burlaban de él. Para ellos, Jesús significaba un judío al que sus paisanos mandaron a matar. Para los judíos,
Jesús crucificado fue piedra de tropiezo, porque no lo quisieron creer, aunque así había sido revelado por Dios. Y para los otros, para los gentiles, aquel asunto era un disparate, una locura entre judíos. Primero los Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, aquí en 1 Corintios 1, en el verso 18, vaya conmigo por favor. 1 Corintios 1, 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz fue el instrumento sobre el cual Dios consumó aquel plan de redención planificado por Él mismo desde la eternidad, y además revelado a su pueblo de una y muchas maneras, desde miles de años y desde cientos de años atrás, en la ley y en los profetas. Este día, en la cruz del Calvario, aquel plan de redención llegaba a su máxima expresión. Desde su inicio, generaciones y generaciones atrás, desde el día de la caída por el pecado. El pecado es la ofensa contra el Creador. Mire, hermano, el hombre, desde corta edad, es una ofensa caminante para Dios. El hombre, ya desde que es niño, su corazón se revela a querer saber de Dios. En cuanto comienza a adquirir un poquito de razón, empieza a hacerse a su propio Dios, a su propia imagen, que sea flexible con sus malos deseos, que permita su pecado, que no le tenga que rendir cuentas, o mejor todavía, que no exista. Y esto es desde que el hombre es muy pequeño. Así que todos los hombres que caminamos por aquí, de aquí para acá, somos nada más y nada menos que la misma naturaleza de Satanás, el ángel caído, que se rebeló contra Dios y que tentó a Eva. Pero, así como el veredicto contra el pecado de Satanás ya fue declarado y que se ejecutará al final de los tiempos, asimismo ya se dictó veredicto contra todos esos hombres, donde estábamos usted y yo. Ese veredicto es el siguiente: que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí podemos decir que todo pecado merece maldición. En la cruz, la maldición que nos correspondía por defecto, por ser pecadores, esa maldición fue imputada sobre un hombre, el único
santo e impecable. En el madero, Cristo recibió toda la maldición que incluye la separación de Dios, oscuridad total en las más espesas tinieblas y el castigo corporal por todas las atrocidades de los hombres de todos los tiempos. Pero todo recibido por un solo individuo, en lugar de los pecadores. Su nombre es Jesucristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hay una canción cristiana, hermano. Esa canción cristiana dice: no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónales, Señor. Pero Gálatas 3:13, que está citando a Deuteronomio 21:23, dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero. Entonces quiere decir que de acuerdo con la ley, Él mismo recibe la calidad de maldito por haber sido colgado en la cruz. Él asumió la maldición por haber sido colgado en la cruz. Pero en realidad, el título de maldito no era para Jesús, porque Él era inocente. Pero aquí precisamente está la explicación de Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, que en una versión más sencilla dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Quiere decir que fue la cruz o el madero el instrumento donde Cristo, el ungido, el Salvador, asumió toda nuestra maldición sobre Él, y al mismo tiempo en la cruz Él imputó su perfección en nosotros. En la cruz, por la voluntad de Dios, quedaron cargados en Cristo los pecados de todos los hombres, convirtiéndose Jesús en la cosa más ofensiva para Dios, verdaderamente abominable para Dios el Padre, tanto que apartó su rostro de su Hijo. Podemos pensar que cuando Dios apartó su rostro de Jesús, apartó de Él su gloria, apartó la comunión íntima y eterna del Padre con el Hijo. Esta separación espantosa es la que Cristo sufrió en la cruz. Por eso, cuando Dios el Padre apartó su rostro de aquella cosa abominable donde estaban acumulados todos los pecados de los hombres, mientras sufría Jesús el castigo por toda aquella abominación, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro que el Padre lo abandonó. Claro que Jesús fue maldito. Claro que fue la cosa más abominable a los ojos de Dios. Y así lo fue, porque así fue determinado por el Padre en el plan de redención. Hermanos,
Por lo tanto, ese plan de salvación muestra en sí mismo la gloria de Dios, porque ese plan muestra el carácter de Dios, su grandeza para salvar, su incomparable amor, su gracia, su perdón, su disposición de entregar a su propio perfecto y precioso Hijo por amor. El Salmo 30 canta que un momento será tu ira, mas tu favor durará para siempre, canta el Salmo, y nosotros lo cantamos también hace rato, y así fue. Porque el ungido del Señor no fue dejado en el lugar de los muertos. Dios no permitió la mínima corrupción en el cuerpo de Jesús, sino que lo levantó de los muertos. En esta demostración gigantesca de su gloria, todos los que crean al mensaje de la cruz serán salvados. Los pecados de los transgresores, los pecados de los pecadores, por más horribles que sean, les serán perdonados si creen y se arrepienten, porque esos pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Ahora, hermano, es un error sutil decir que Cristo murió por ti y que murió por mí. El Señor bien pudo decidir no salvar a nadie. Y Él no dejaba de ser justo ni santo, ni dejaba de ser Dios por eso, porque después de todo la condenación es justa. Pero Cristo murió porque no podía negar su propio carácter. No podía dejar de brillar su propia gloria. No podía decirle a su gloria, deja de brillar, escóndete, no te muestres. No podía. Cristo murió en la cruz porque Él mismo es la expresión perfecta del amor de Dios. Y en ese amor sacrificial, por su gracia, por su favor, porque así le place a Él, todos los que crean en Él reciben bendición, reciben la salvación, reciben el perdón de sus pecados. Hermanos, el día de hoy, el día de hoy, las cosas no han cambiado mucho con respecto al mensaje de la cruz. Porque para la gran mayoría, este mensaje sigue siendo una locura. Cuando Pablo escribió en 1 Corintios 1 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, lo decía por aquellos judíos y lo decía por aquellos gentiles que presenciaban la crucifixión de Jesús, pero también lo decía por todos los que oyen y han oído este mensaje de la cruz y no lo creen. De tal manera que quien no cree el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, es semejante a aquellos sacerdotes y escribas que presenciaban la crucifixión de Jesús en el Gólgota. Cuando el cielo se oscureció, cuando Cristo entregó el Espíritu y se abrieron los sepulcros, uno de los soldados romanos dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios.
Así que todo lo que separa al hombre de su justa condenación y de la salvación de Dios es su decisión de creer en el mensaje de gracia de la cruz. Pero, además, Dios nos da a entender, por medio de las Escrituras, que todos los que lo reciben a Cristo, todos los que crean en su nombre, son hechos hijos de Dios. Y entonces son ovejas del buen pastor, y entonces son parte de la familia de Dios, pero son una cosa más también. Los que reciben a Cristo también son hechos discípulos de Cristo. Y la vida del discípulo de Cristo, hermano, no es nada fácil, porque tendrá que padecer en esta vida los mismos sufrimientos que su maestro. Pero, he aquí, nuevamente la gloria de Dios. Porque la gracia que fue para salvar es también para santificar. Porque en el mismo mensaje de la cruz que fue para salvación, Cristo infunde también fortaleza para santificación en el caminar del discípulo. Porque mientras estemos en esta carne, y aun cuando ya no es nuestro deseo pecar, por cuanto hay una nueva naturaleza interior, la naturaleza de Dios puesta por Él, aún a pesar de eso, aún hay una batalla contra la vieja naturaleza del viejo hombre. Así que eventualmente, inevitablemente y tristemente fallaremos. Pero en la cruz, aún esa falla ya fue pagada y ya fue perdonada. Desde luego, este no es un pretexto para pecar. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La evidencia de un verdadero nacimiento de lo alto es el dolor por el pecado. El mensaje de la cruz es que cuando mi pecado le fue imputado a Jesús, su perfección me fue imputada a mí. Cuando Jesús se hizo aborrecible delante del Padre, Jesús me estaba haciendo agradable delante del Padre. El mensaje de la cruz, cada día, hermano, te debe recordar que la gracia de Dios fue súper abundante para recibir en Jesús la maldición que justamente merecíamos tú y yo. Y que la gracia de Dios seguirá superabundando, guardándonos de este mundo, guardándonos del pecado y guardándonos de Satanás. La gracia que Dios manifestó en la cruz se manifestará en cada respiro hasta llevarnos allí con Él. Y la palabra de la cruz, hermano, además de ser para aliento, es también el encargo, es también el estandarte del cristiano para llevar a cabo, para realizar aquella misión que le encargó su maestro. La palabra de la cruz, el Evangelio, el Señor Jesucristo, después de haberse presentado a sus discípulos, resucitado, antes de ascender al cielo, encargó a sus seguidores llevar el mensaje de la cruz a todo el mundo. El mensaje de la cruz no es para que te lo guardes, ni para que me lo guarde. No es como
yo ya estoy del otro lado porque Cristo ya me salvó. El Señor encargó que su mensaje fuera llevado hasta lo último de la tierra, porque así es, de esa manera tan grande es como Dios amó al mundo. Pero nadie puede predicar un mensaje que no comprende y nadie puede hablar acerca de alguien que no conoce. Y de igual manera, nadie puede hablar de alguien que conoce muy poco, como que tampoco se puede comunicar un mensaje que apenas se conoce a medias. El problema es que para el discípulo, predicar el mensaje de la cruz significa morir a sí mismo como su maestro lo hizo. Hermanos, a la carne no le gusta estudiar y no le gusta orar. Pero en el estudio de la palabra está el conocimiento de aquel a quien predicamos. En el estudio de la palabra está el conocimiento del mensaje que se predica. Y aún, hermanos, si solamente nos llenáramos de conocimiento, pero no oráramos, no tendríamos comunión con aquel al que predicamos, ni recibiríamos su dirección. El verdadero cristiano ha recibido una nueva naturaleza gracias a la cruz de Cristo. Y en esa nueva naturaleza existe un gozo y un deleite por conocer a aquel que lo salvó. Pero es necesario perseverar en él. Un fruto evidente del mensaje de la cruz es una lucha permanente contra el pecado. Una lucha, no como que luchas, una lucha contra el pecado. Una determinación intencional de obedecer a pesar de haber fallado. Otro es que haya sed de la palabra y que haya una vida activa de oración. Ser discípulo no es sentarse a comer palomitas mientras vemos una película, hermanos. Ser discípulo del maestro es hacer las mismas cosas que hacía el maestro. En aquel suceso infame en que Cristo era subido a la cruz, eran subidos nuestros pecados juntamente con Él. Allí Él quiso tomar nuestra maldición. Este mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, es sabiduría de Dios para salvación. Iglesia, andemos pues como crucificados juntamente con Cristo, dando honor a la bendición que derramó para con nosotros.
recordando día con día que Él llevó sobre sí nuestra maldición. Y anunciemos este mensaje con valor, el mensaje de la cruz, porque es sabiduría y poder de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este mensaje, Señor, de la cruz. Céntranos en ese mensaje. Allí vamos a dejar de divagar en otras cosas. Céntranos en el mensaje de la cruz cada día, Señor. Allí arraiga nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias. Recordamos, Señor, tu sacrificio y la gracia que tuviste para esto que ya estaba perdido, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Por la sed y el hambre de tu palabra. Por el hambre de buscar tu presencia en intimidad, en oración, en santidad, en obediencia. Y que mi vida sea usada, Señor, para tu gloria. Tu iglesia, Señor, te pide esto y levanta esta oración a su Señor. En el nombre de Jesús.